Muy buenos días o buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo conformado por Chiroque, Guamán, Sagastizábal y Salinas, la que le habla. Vamos a hacer el análisis de las respuestas de nuestra encuesta titulada Encuesta acerca del lenguaje inclusivo como puente hacia una mayor tolerancia cultural en las aulas universitarias del Perú. Bien, los resultados de nuestra encuesta proporciona una validación empírica contundente para las premisas, hipótesis y argumentos teóricos de nuestra investigación. La percepción de los 25 encuestados refleja una comprensión sofisticada del lenguaje, alineándose con las dimensiones antropológicas, los objetivos de desarrollo sostenible y las bases teóricas de nuestra investigación. Bien, empezando por la primera pregunta, que es ¿cuál es el principal objetivo de promover el lenguaje inclusivo en las aulas universitarias del Perú? Bien, el resultado, que es el 64% de los encuestados, eligió la opción B, que dice así: para asegurar que el lenguaje utilizado en el aula refleje la diversidad de género y sexualidad de los estudiantes. Bien, este resultado confirma que la comunidad universitaria percibe el lenguaje inclusivo no como una simple modificación lingüística, sino como una herramienta que justifica la justicia simbólica. Esta percepción se conecta con varios puntos clave de nuestra investigación, empezando por la descripción del problema, ya que la respuesta mayoritaria valida el núcleo del problema planteado, que es que el lenguaje inclusivo surge para visibilizar identidades de género que históricamente han sido excluidas o marginadas. Los encuestados rechazan la idea de que sea una alineación innecesaria del idioma y en cambio lo identifican como un mecanismo para la representación. Continuando con otro punto, que es la base teórica antropológica. Bien, la elección de los encuestados resuena con la advertencia de Torres y de la UNESCO sobre la muerte simbólica que ocurre cuando se omiten identidades, ya que el 64% demuestra una conciencia sobre este poder del lenguaje para construir y reconocer la realidad social. Continuando con otro punto, que es la base teórica sociolingüística. Bien, el resultado apoya la perspectiva de Fairclough de que el lenguaje es un instrumento de poder que reproduce estructuras sociales dominantes. Los participantes entienden que el objetivo del lenguaje inclusivo es precisamente desafiar estas estructuras y las dinámicas de poder que invisibilizan a grupos no hegemónicos. Y finalizando con el último punto, que son los antecedentes nacionales. Por ejemplo, la percepción de que el lenguaje inclusivo busca visibilizar se alinea con los hallazgos de Angulo, Narvarte y Martínez Nolasco, quienes concluyeron que el uso de formas como la X genera un mayor grado de visibilidad identitaria para personas no binarias. Gracias. Bien, como pregunta número 2 en nuestra encuesta tenemos ¿de qué manera el lenguaje inclusivo puede actuar como un puente hacia una mayor tolerancia cultural en el contexto universitario peruano? Como resultado obtuvimos un 84% de los participantes que respondió la alternativa B, el cual es que contribuye a una mayor comprensión y respeto mutuo entre estudiantes con diferentes identidades culturales y de género. Para un análisis más amplio tenemos en hipótesis general de que este hallazgo es el respaldo más directo a la hipótesis general que afirma que su uso aumenta significativamente a la tolerancia cultural. Como dimensión social y antropológica tenemos de que la respuesta es un eco casi textual de la descripción de la dimensión social que argumenta que el lenguaje inclusivo fortalece la convivencia y el respeto mutuo en las aulas universitarias. Como objetivo de desarrollo sostenible, como vienen a ser las ODS,
Este resultado se vincula directamente a ello y a la ODS 16 más que todo, que significa paz, justicia e instituciones sólidas, ya que al fomentar el respeto y reducir la exclusión simbólica se contribuye a crear instituciones universitarias más legítimas y pacíficas. Y por último tenemos las consecuencias de este problema, la cual el resultado se opone directamente a una de las consecuencias negativas del rechazo al lenguaje inclusivo, la cual es la generación de un rechazo social que impide el desarrollo de una cultura de respeto a la diversidad. Pregunta 3. ¿Qué implica la implementación del lenguaje inclusivo en el ámbito de las aulas universitarias del Perú? Resultado: el 84% de los encuestados consideran que la B implica la adaptación de la gramática y el vocabulario para asegurar la representación de todas las personas independientemente de su identidad de género. En el análisis y la vinculación ampliada, esta respuesta demuestra una comprensión madura del tema, superando las visiones superficiales que son fuente de conflictos. En el punto de la resistencia y la desinformación, este hallazgo contrasta fuertemente la resistencia cultural y la percepción negativa del lenguaje inclusivo como una imposición ideológica que a menudo se basa en la desinformación o prejuicio. Los encuestados demuestran no tener esos prejuicios, entendiendo que es una adaptación sistémica y no son un simple capricho. En la base pedagógica, las encuestas se alinean perfectamente con la visión de Subieta 2021 y Minedu 2021, que lo definen como una herramienta pedagógica transformadora. No se trata solo de cambiar palabras, sino de moderar los valores. Es a través de un esfuerzo consciente de adaptación gramatical y lexística, antecedentes y dimensiones políticas. La percepción que implica una adaptación profunda se conecta en el estudio de Alvarado Toribio y Seguireñas Saavedra 2022, que califica la traducción con perspectiva de género como una actividad política que implica redefinir las normas del recurso académico. La dimensión política de la investigación se ve aquí reforzada, ya que la adoptación del lenguaje interpela directamente a las normativas oficiales. Bien, continuando con la cuarta pregunta que nos dice, ¿cómo impacta el uso del lenguaje inclusivo en el sentido de pertenencia y la experiencia educativa de los estudiantes de las universidades peruanas? El resultado muestra que el 84% de los encuestados considera que el lenguaje inclusivo fomenta un mayor sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, lo que contribuye a una experiencia educativa más enriquecedora para todos. Este resultado confirma el impacto positivo del lenguaje inclusivo en dos dimensiones: la formación académica y el bienestar estudiantil. El uso de un lenguaje que reconoce la diversidad permite que más estudiantes se sientan incluidos dentro del entorno educativo. Desde la hipótesis específica 1, se establece que el lenguaje inclusivo eleva la apertura hacia la diversidad cultural y de género en el aula. En este sentido, el sentido de pertenencia surge como una consecuencia directa y medible de esta apertura. Además, esta evidencia empírica se vincula con dos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos el ODS 4 relacionado con la educación de calidad al promover una educación más inclusiva, y también tenemos el ODS 10 que busca reducir las desigualdades mediante la inclusión social de grupos vulnerables. Se resalta que generar pertenencias es un paso clave para reducir la desigualdad en el ámbito educativo. Desde la perspectiva económica se aplica la base teórica de rol social. Se señala que cada estudiante que abandona la universidad por razones de discriminación representa una pérdida de capital humano y económico. Por lo tanto, para fortalecer el sentido de pertenencia, se incrementa tanto el retorno social como el económico de la educación superior, como lo sostiene Sansoni, 2019. Finalmente, este hallazgo también valida las consecuencias culturales positivas del lenguaje, como la transformación del aula universitaria en un espacio más diverso y la mejora del bienestar académico de grupos históricamente marginados.
tal como fue demostrado por Torres 2021. En conjunto, el análisis evidencia que el uso del lenguaje inclusivo es una herramienta efectiva para fortalecer la inclusión, mejorar la experiencia educativa y reducir brechas dentro del sistema universitario peruano. Muchas gracias. Pregunta 5. ¿Quiénes son los principales autores involucrados en la promoción y adoptación del lenguaje inclusivo en las aulas universitarias del Perú para fomentar la tolerancia cultural? El resultado fue el 80% de los participantes que afirman que requieren la participación activa de todas las comunidades universitarias, estudiantes, docentes y personal administrativo. En el análisis y vinculación ampliada, esta respuesta es fundamental, pues señala una demanda de coherencia y responsabilidad institucional. En la hipótesis específica 2, es la validación más clara de esta hipótesis, que vincula la ausencia de políticas institucionales con una menor profesión de inclusión y una reducción de aplicaciones efectivas. Los encuestados entienden que los esfuerzos aislados no son suficientes, se necesita una estrategia integral. En la base teórica política, el resultado refleja la alternativa de Rodríguez 2020 contra la esquizofrenia institucional, donde la falta de las políticas claras y normativas inclusivas genera una contradicción entre el discurso y la práctica. Las comunidades exigen que el compromiso sea de todos los niveles, desde los estudiantes hasta las autoridades. En el ODS 17, Alianza para los Objetivos, esta respuesta puede interpretarse como un llamado de atención para el ODS 17 a nivel institucional, pues se demanda una alianza interna entre todos los estamentos universitarios. El éxito de modelos como el manual de la PUCP de Minedu se basa precisamente de ese tipo de colaboración que los encuestados reclaman. Causas y consecuencias políticas. En este resultado subraya la importancia de las causas políticas como los movimientos estudiantiles y la necesidad de las consecuencias políticas como el forzamiento institucional a través de las políticas claras y la creación del Comité de la Ética Lingüística. El 80% de los encuestados piden en esencia que la universidad actúe como una institución sólida. ODS 16. Bien, finalizando con la conclusión de nuestro análisis de las respuestas de nuestra encuesta, ofrece un panorama claro y coherente. La comunidad universitaria encuestada no solo comprende, sino que respalda activamente el rol del lenguaje inclusivo como un pilar para la construcción de una cultura de tolerancia y respeto. Los datos empíricos validan de manera contundente la hipótesis general de nuestra investigación, demostrando que el lenguaje inclusivo se percibe como un puente directo hacia una mayor comprensión mutua y un fortalecimiento de la convivencia. También se evidencia una notable madurez en la percepción del fenómeno que trasciende la visión superficial de ser una alteración innecesaria del idioma. En su lugar, es visto como un mecanismo complejo y deliberado de representación, reconocimiento y pertenencia. Este entendimiento se alinea con las bases teóricas de nuestro estudio desde el poder simbólico del lenguaje, citando a Farclay y a Bourdieu, hasta su función como herramienta pedagógica transformadora, citando a Zubieta y a Minedu. Finalmente, el hallazgo más significativo es la demanda unánime de una responsabilidad institucional compartida, ya que el 80% de los encuestados afirma que el cambio requiere la participación de toda la comunidad, lo que otorga un fuerte respaldo a la hipótesis específica 2 y al llamado a la acción de nuestro estudio para institucionalizar políticas de lenguaje inclusivo. En definitiva, los resultados de nuestra encuesta no son solo cifras, son la voz de una comunidad académica
que ve en la transformación del lenguaje una oportunidad irrenunciable para construir una universidad más democrática, justa y verdaderamente inclusiva. Confirmando la cita de Rodríguez, en las aulas universitarias peruanas cada palabra inclusiva es un ladrillo para construir democracia. Muchas gracias.